Buenas noches para todos. Buenas noches para este en vivo sobre la convivencia en las organizaciones. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estos corazones. Bienvenido a todos los que se están conectando. Buenas noches. Rosana. Paponeta 8, bienvenida. Ranchacas, Liliana Mercedes, un gusto en saludarte, un gusto en saludarles a todos los que se están conectando. Buenas noches, Pablo Vega, bienvenidos. Un gran saludo para todos ustedes desde Temuco, Chile. Hoy transmitiremos con Anaís Marrero de Contru Caminos. Buenas tardes desde México, gracias. Clan 2015, bienvenida. O bienvenido creo que es. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue el día de hoy? Espero que bien. Vamos a esperar que entre. Hola Claudia, bienvenida a este en vivo del día de hoy. Hola, Contra un Camino. Te voy a pedir la invitación. Te voy a enviar la invitación. Alejandra Morales Rellano, bienvenida. Hola, buenas noches, qué gusto saludarte. Qué bueno, igual para mí, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo marchando sobre ruedas. Te he escuchado desde el lunes hasta, bueno, justamente ahora estás, bueno, pues productiva. Bueno, esperamos seguirlo haciendo por mucho tiempo, haciendo producción y siendo productiva, que son dos cosas diferentes. Y además en buena compañía, en gratísima compañía como la de todas las personas que me acompañan en estos en vivo durante toda la semana. Sí, Hoy nos toca hablar de exactamente, convivencia en las organizaciones. así Y yo es. hice un descubrimiento, no Así hice es. un Y quiero descubrimiento. saludarte y saludar a toda tu audiencia y particularmente quiero contarte, te he escuchado y me he disfrutado mucho el live que tuviste con Wilfredo Lanza, a mí pues, de psicosociología de las organizaciones, eh, el, Ajá. el responsable de que me interese la filosofía, porque justamente él fue que me enseñó a hacerme esas preguntas para comprender el mundo de los recursos humanos, porque él fue uno de los que, junto con otros, me formaron en el posgrado justamente de recursos humanos, ¿no? Un Entonces, un gran maestro sin duda alguna. sí, Wilfredo Landa, como todos, como tú, como Isbelia, como Juan Pablo, bueno, y sí, algunas otras personas que se reunirán pronto también con nosotros sí, y formarán parte de este hermoso grupo. sí, hago la distinción porque, bueno, me dio gusto verlo porque es regresar como a clases, ¿no? Y me dio gusto verlo contigo porque, bueno, uno disfrutaba al otro, es decir, era un juego de tenis, pues, es decir, yo, bueno, entre filósofos se ven, me dio mucho gusto. Y Yo, justo, Silvio, lo disfruté bastante realmente. Aprendí mucho con él. Fíjate una cosa, Anaís, pues lo primero, gracias a todas las personas que se están incorporando a este en vivo el día de hoy, con Anaís Barrero, y que además es constructora de caminos. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa, y además ha trabajado y trabaja como consultora organizacional, de tal manera que su experiencia es privilegiada para nosotros, que la vamos a escuchar, que la escuchamos los días jueves con nosotros y que nos deja tantas enseñanzas importantes. Antes de comenzar, Anaís, solamente quiero decir dos cosas. Los filósofos también hablaron de la convivencia, si supieras, ¿ok? Y, y como siempre, nuestro querido Aristóteles nos dice que la convivencia solo es posible cuando hacemos galas de las virtudes que posee el ser humano.
En una organización que no sea virtuosa no puede haber convivencia. Igual lo dice Platón. La convivencia es la coexistencia de personas justas que buscan el bien colectivo. Es una especie de cosmopolitismo donde todos nos encontramos en nivel de igualdad, aun cuando en las organizaciones, dependiendo de su conformación, pues hay ciertos niveles de jerarquía, como también lo hay en la sociedad, porque existen los que los gobiernan a niveles diferentes, municipales, estadales, nacional, y donde se supone que todos buscan que la convivencia del ser humano sea pacífica. De hecho, las constituciones de cada país lo que busca es organizar esas maneras de convivir y compartir la vida en sociedad. Así que, y además, lo otro que descubrí es que independientemente de la organización, todo va a depender de dos palabras fundamentales: clima organizacional, clima familiar, clima eclesial, donde nosotros nos reunamos en torno a un objetivo o a unos afectos, va a estar presente la convivencia y será solo para bien o para mal, dependiendo de todas aquellas virtudes que juntos forjemos para que sea lo más productiva y armoniosa posible. Así Me, que aquí te quiero escuchar. me encanta, me encanta, ya me sintonizaste con la filosofía y quiero permitirme, antes de entrar contigo y en esta sintonía, terminar mi cierre con Isbelia, porque te escuché ayer con Isbelia y me dio gusto verte y sobre todo enfocarlo a lo que justamente vamos a hablar ahorita y es parte de la filosofía, que es el sentido humano. Y creo que lo mostraste ayer con una fertilidad que me encantó. Si yo pudiera hacer ese ejercicio que hizo Isbelia en el ejercicio de una sola palabra, es fertilidad. Y yo creo que justamente cuando nos atrevemos en la vulnerabilidad de reconocernos como lo humanos que somos, nos hacemos fértiles porque creamos espacio para poder entonces hablar con confianza de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y para mí ese es el sentido del humano en las organizaciones. Me encanta que me menciones a los filósofos, porque bueno, esa intención mía de la búsqueda de la verdad y de darle sentido a los movimientos organizacionales. Una de las cosas que quiero compartir contigo y que sé que también le va a dar esa connotación es que justamente dentro de las organizaciones, cuando mencionaste todas esas estructuras, que hablaste de sociedad, familiar, y es que es un reflejo. Las organizaciones son las estructuras que vienen de la gente, porque a la final se trata de gente conviviendo con gente. Es correcto. Cuando te hago la invitación para cerrar en este live, de hablar de organizaciones, uno de los libros que me dio mucho gusto, que me dio una de mis profesoras, la profesora Belki Rojas en la Universidad de Carabobo, que es El sentido del humano del doctor ay, por Dios, Maturana, de Humberto Maturana. Humberto Maturana, chileno, por cierto. Chileno, por cierto, y exactamente cuando una de las cosas que leí en el libro, él decía que, porque él como biólogo, él habla de la parte de la biología humana, pero cuando lo llevamos a las organizaciones, que lo llevamos por la experiencia con una señora que es Ximena, él habló de que para poder hablar de convivencia teníamos que situarnos en el amor, y a mí me pareció tan oportuno, y por eso lo asocio y quise estar haciendo ese espacio de lo que te atreviste con toda la confianza que me encantó, porque es el lenguaje del cual que es nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y eso, de eso está lleno las organizaciones. Y yo quiero invitarte a una pregunta con tu experiencia con tu padre en las relaciones laborales que él tuvo, a conciencia que ¿Con quién? la experiencia que tuviste con tu papá en su Ajá, ok. experiencia laboral, generalmente de las experiencias laborales, las que más aprendemos son de las cómodas,
son de las que inclusive no se sabe qué hacer o no se va con una lista de certeza, sino más bien uno va con su humanidad a cargo de decir, oh, wow, vamos a ver qué hago con esto que está pasando. Y es allí donde realmente aprendemos de las relaciones en las organizaciones. No sé si Ujú. tú igual que yo en esto, ¿no? Claro, Um, claro que sí. Bueno, me estás hablando de mi padre biológico, me estás refiriendo, ¿verdad? lógico, con Bueno, la experiencia que nos contó el conflicto. sí, 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 sí. Como, bueno, no sé si lo saben, mi padre fue un hombre que tuvo una importancia política en nuestro país, Venezuela. Ocupó varios cargos ministeriales, fue profesor universitario, decano por 3 periodos consecutivos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia. Fue presidente encargado de la República. Y mi padre, que fue un hombre que yo creo que fue un hombre virtuoso, y perdónenme si les parece petulante de mi parte decirlo, pero es que no lo puedo decir porque lo admiro profundamente y es para mí un faro de luz constante. Ejerció 3 virtudes fundamentales para mí, que fue la templanza, la prudencia y el respeto a los demás. Porque fue un hombre que, a pesar de tener los cargos que tuvo, siempre tuvo como máxima el escuchar primero, y él era el último que decía la palabra. Después de tener la paciencia para poder escuchar todos los puntos de vista y de allí hacer una conjugación perfecta donde las soluciones se resolviesen, se encontrasen. Y ojalá yo hubiese, todavía me falta muchísimo para ser una mujer prudente, virtuosa, con templanza, etcétera. Pero sin embargo, ese es el norte, hacia ese norte quiero dirigir y direccionar mi vida, ¿ok? Bueno, y Foucault, está tan vigente que por eso te hago la referencia, porque justamente de ahí es quienes somos. Y de eso es que está llena las organizaciones, de gente que tienen historia y son parte de la historia. Y generalmente son uh-huh, familias. Y es cuando uno uh-huh, humana, imagínate, tú me hablas de que todavía tienes un ejercicio con la prudencia. Imagínate yo, que yo naturalmente soy impulsiva. Yo creo que yo me hago profe de yoga justamente para conocer de algo la serenidad, la templanza, porque no son virtudes naturalmente de mí, ¿no? Yo soy más hacia el entusiasmo, hacia el hacia lo que hacemos, más que hacia la calma. Pero bueno, eso es parte del ejercicio de hacernos más humanos cada día, ¿no? Michel Foucault, que todos deben conocerlo, ¿verdad? Que fue un filósofo francés, eh, algo existencialista, algo estructuralista. Él decía que la convivencia se daba conmigo mismo, partía de sí mismo, cuánto eres capaz de vivir de acuerdo a lo que tú sientes y además vives en serenidad con ello. Pero además decía que es la convivencia con los otros que están cerca de ti y con los otros que conforman el gran mundo. Es decir, que es un triángulo, ¿no? De el otro, los otros y yo. Y ahí se parece a Heidegger porque solo tiene sentido la coexistencia cuando reconocemos que para poder ejercer cualquier acción, cualquier condición como ser humano es la convivencia. Total. La convivencia, eso sí, en armonía. Hoy se habla, Anaís, de la convivencia, de manuales de convivencia. Sí. Claro que hay manuales de convivencia, las constituciones son manuales de convivencia, los códigos de ética son manuales de convivencia, pero es que ahora se está diciendo que las organizaciones, además de los códigos de ética, deben tener un código de convivencia. Y yo me pregunto, si las organizaciones tuviesen claro cuál es el clima que se quiere fomentar en ella, lo demás lo demás podrá estar escrito, pero lo que realmente tiene sentido es lo que la gente introyecta, asimila para sí y luego lo extrapola con el mayor respeto hacia los demás. Sí. No puedo dejar de citar a Sócrates, porque Sócrates, tú sabes, ustedes, como todos ustedes saben, bueno, primero antes de seguir, por favor, queremos que esto sea interactivo, ¿verdad? Sí. Anaís, que nos dejen sus inquietudes, sus preguntas, no solo un diálogo entre Anaís y yo. Queremos
aprender de ustedes, porque sabemos que ustedes tienen experiencias que son interesantísimas y que nos pueden ser útiles a nosotros, que incursionamos en el área de la gestión humana, del desarrollo de personas, etcétera, y nos pueden servir como elementos para incorporar a nuestras actividades cotidianas. Así que les agradecemos que por favor hagan sus preguntas, dejen sus comentarios. Seguro que se va dando a la medida que van llegando y se van sintiendo en sintonía con esto. Y me ibas a decir algo de Sócrates. Ajá, sí. Bueno, Sócrates resulta que estaba una vez en la plaza, allá en Atenas, y le llega una persona con un chisme, ¿ok? Que es muy habitual en las organizaciones cuando se fomenta el rumor. Eh, y cuando no se fomenta el rumor también, porque yo tuve una semana perdida de las redes y muchas personas dirían, ¿y qué les pasó a María? Y elucubrarían, ¿qué estará haciendo María? ¿Dónde estará María? ¿Viajaría María para algún lado? ¿Qué pasa? ¿Ok? Cada quien se fue forjando sus conjeturas. Entonces resulta que le llega un hombre y le dice, Sócrates, ¿sabes lo que se está diciendo de Platón por allí? Y dice Sócrates, ¿es útil para ti esto que me vas a decir? Bueno, realmente no. ¿Corresponde a la verdad esto que me vas a decir? ¿Tienes la certeza de que esto es verdad? No, no la tengo. ¿Te beneficia en algo a ti esto que me vas a decir? No. Entonces no lo digas. Wow. Sí. No lo digas. ¿Por qué? Porque lo que vas a generar es que yo comience a pensar, y yo no voy a ir a preguntarle a Platón, porque yo confío en él. Y sé que busca, ¿verdad? Y sé que desde su filosofía, él quiere el bien de la república, el bien de los ciudadanos. Entonces, lo que no traiga un beneficio, lo que no sea verdad, lo que no esté comprobado como una verdad, lo que no sea útil, ¿para qué decirlo? Y eso es un principio que yo creo que toda organización y toda familia inclusive, porque a veces en la familia nos damos cuenta cómo un hijo le va con un chisme a la madre de un hermano y resulta que es por las mismas pugnas que hay entre hermanos, a veces de que aquel es el preferido y mi mamá es a quien le hace caso y entonces yo me siento que no soy tan querido, empiezan a tirar piedras y generan un caos familiar y una desarmonía total. Sí, pero Entonces, yo creo que tiene mucho que ver en la forma como nos relacionamos con el poder y las pasiones en las relaciones. ¿Por qué? Porque también, más dentro de las organizaciones. Eh, Hay un tema de lo que tiene que ver con el tipo de conversaciones que se tiene y lo que no se conversa en las organizaciones puede terminarse en grandes problemas que pudieron haberse resuelto si se hacen espacios donde se puedan estar conversando sin tomar ninguna postura, porque para que exista la mejora continua, el aprendizaje colaborativo, ese concepto que acabas de decir, que son los filtros que nos regaló Sócrates, tiene que ver con personas con alta conciencia, es decir, con una conciencia de saberse que son líderes y que su palabra, su acción, su pensamiento genera influencia, porque dentro de las organizaciones nada es al azar. En las organizaciones generalmente todo es pensado, inclusive cuando ocurren circunstancias de sorpresa, se hace reuniones como para decir cómo vamos a abordar esto, porque hablar de impulsividad, entonces estaríamos hablando de empresas que son medianamente pequeñas en cuanto a edad, pero las empresas que están eh, estables en el tiempo, lo que menos hacen es improvisar, se planifican y saben que las es el relaciones deber ser, querida amiga, ese es el deber ser, es el deber, ese es el deber ser. es el Okay. deber, en el deber ser hay una relación con todas esas cosas que supuestamente son, porque es parte de la humanidad. No hay respuestas. Bien es cierto que, por ejemplo, hay gente que le ha dado durísimo a las empresas y a nivel de recursos humanos, recursos inhumanos, que somos un número. Tiene que ver dependiendo de quién esté gerenciando y cómo lo estén gerenciando, porque al final eso es parte de nuestra propia
historia de vida, con qué hacemos con el poder, vamos con el poder, y por eso del discernimiento, de la reflexión. ¿Por qué? Porque al final siempre somos un número, es parte de quienes somos. Ahora, ese sentido y ese significado tiene que ver con esa capacidad de búsqueda, de entender que las organizaciones tienen que ver con la gente y no tener miedo Hay a... algo importantísimo en eso también, querida amiga, y es lo que está muy de moda también hoy, que es clasificar las generaciones en las organizaciones. Entonces se habla de los millennials, se habla de los X, de los Y, de los Z, de los baby boomers, de los silenciosos, y resulta que tú te preguntas, ¿cómo lidiar para que logremos conjugar tantas generaciones que se supone son diversas en cuanto a maneras de pensar, de concebir la vida, de sentido de libertad, de sentido de espontaneidad, etcétera, ¿verdad? Ah, y que no se prenda el caos generacional en la organización. Para mí eso es yo creo que uno de los desafíos del líder actual, justamente cómo me relaciono, así como me relaciono con la tecnología y con los evidentes cambios a nivel mundial del trabajo y sobre todo de la gente, tiene que preguntarse también de verdad cómo me relaciono con la gente, desde lo genuino y lo auténtico, porque ¿qué nos han enseñado los líderes? Que al final no podemos dar lo que no somos, sino más bien de eso que sabemos. Y un líder también se enfrenta con la incertidumbre, no hay respuestas. Y yo creo que la gente tiene que estar en paz con los no sabe de su vida, porque bastante que hemos atravesado, y yo creo que la experiencia de la pandemia es un tema donde tú dices, wow, de verdad no lo sabíamos, ¿no? Es que no hay respuesta. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es parte del cambio. Ahora, tanto traemos la incertidumbre como un cambio donde, mira, no hay certezas, donde vamos a relacionarnos con esto, porque al final eso es lo que nos hace humanos. Esa vulnerabilidad es la que nos hace humanos. Y estamos muy lejos, bueno, muy lejos no tanto. Yo creo que vivimos tiempos interesantes porque justamente con todo esto se ha como que abierto ese sesgo que teníamos de que hay cosas que no se hablan. No, ahora se hablan y generalmente tenemos que tener mucha tolerancia para poder entonces abrirle a la convivencia de no tener la razón, sino más bien de crear un estado de conciencia donde quizás la razón la tenemos todos un poco y llegamos a un verdadero consenso. Es un desafío. Eso no es fácil. Ahí no hay un libro que tú puedas decir, y mira, voy a sacar un libro no hay un libro que tú digas, ok, práctica número 1, no, es haciéndolo. Sí, Casi todo lo... hoy yo me comunicaba con una... Sé tú para triunfar en grande. Sí, y cargo los que estoy trabajando. Hoy me comunicaba yo con una persona por el Instagram y que hizo un comentario sobre un post que yo publiqué y me decía, entonces quiere decir que yo estoy equivocado porque lo que hicieron los españoles no fue devastar la riqueza de América. Yo le dije, es tu opinión, yo tengo una opinión distinta y tanto la tuya como la mía es respetable. Así que, o sea, porque no tiene sentido que yo pretenda cambiarle a él y decirle, mira, hay tanta bibliografía, yo te puedo enviar algunos autores que hablan de eso. O sea, al final son mis autores, no son los que él ha leído. Y entonces no tiene sentido que en un espacio breve tú vayas a ponerte a discutir por una situación donde cada quien tiene una percepción de la realidad. Por eso José Antonio Marina dice, no toda opinión es respetable. Lo que es respetable es escuchar la opinión, escuchar Eso al otro. es, ¿Ok? vivimos en mundo interpretativos, por eso es que una de las cosas que hoy hay que tomar en cuenta y es que cada quien tiene una percepción que no necesariamente es la verdad, pero es totalmente válida. No tenemos por qué coincidir, podemos disentir y no hay, pero sí creo que tiene que ver mucho con esa posibilidad de relacionarnos, que eso sí nos han enseñado mucho la sociedad, de poder hacer ese ejercicio de disentir y en algún momento, si tienes que tomar una postura, tómala y argumentala.
pero no necesariamente tiene que ser teórica. Para mí tiene que ser práctica, tiene que ver con ese ejercicio de las virtudes, porque sí creo que las virtudes no es teoría, creo que las virtudes es una experiencia personal de aquello que te hace único, que te hace distinto, y que no creo que es alzar la voz por un rebelde sin causa, sino más bien con una causa, con la causa de, es mi experiencia, y respeto también la tuya. Ahora, si estamos juntos, podemos llegar a un punto en común, podemos buscar ese punto de consenso, que yo creo que ahí donde mi profesión, que amo, es cuando tenemos tarea por hacer. Claro. ¿Por qué? Cuando se encuentra una pequeña luz, y eso lo decía mi padre, cuando yo encuentro una pequeña luz en una discusión de un contrato colectivo, yo atrapo esa luz y sobre esa luz es cuando comienzo a buscar el consenso. No sé si me explico. Es un ejercicio. Hay una clase, lo aprendí en teoría y después en mi ejercicio laboral lo pude comprender mucho más. Y no recuerdo la cita, pero sí algo así como que, mira, el ritmo de un líder, del que se sabe líder, va al ritmo del que más lo necesita. Y eso tiene lógica, porque es verdad, dentro de las organizaciones hay gente que no necesita motivación e inspiración. Hay gente que está muy bien conectada con sus talentos y entiende la fibra de la organización y casi que andan solos. Porque la organización siempre es como una articulación, más un engranaje. Pero si tú de verdad como líder eres observador, te vas a dar cuenta que sí hay gente que necesita de ti, que necesita que lo apoye, y ese es el que hace la gran. Entonces, Sí, dedicarse al que más lo necesita, al que es más débil, débil en autoestima, o débil o en sentir que puede hacerlo solo, y es allí donde la capacidad de relación te permite tomar el pulso de quién es cada quien y cómo ir moldeando a cada uno, formándolo como un diamante que al final se beneficie y que pueda superar inclusive que la organización sea un centro para superar sus propios escollos personales, para engrandecerlo como ser humano, no solamente para pagarle un buen salario o para darle unas buenas bonificaciones de fin de año o unas buenas vacaciones, sino para perfilarlo como un ser humano que vive una sola cara, la cara que tiene en la organización, la cara en su casa, la cara ante sus relaciones, no que sea claridad en la organización y oscuridad en la casa, porque entonces la convivencia no es la adecuada. Por aquí dice, por aquí dice Tony Maldonado, muchos más éxitos. Gracias, Tony. gracias a Gracias por eso. todos, amigos. Mi pre Eso es uno de Quiero esos. hacer una pregunta, quiero dejar una pregunta antes de que te continúes, Anaís. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia más exitosa en una organización en la que ustedes han trabajado y cuál es y qué es lo que más les ha hecho sentirse orgullosos y orgullosas de formar parte de esa organización. Sea su propia organización con sus trabajadores o sea que ustedes son trabajadores al servicio de una organización. Cuéntenos su historia, cuéntenos en dos palabras cómo ha sido esa experiencia. Tony es uno de esos alumnos que se convierten en amigos, porque yo creo que cuando uno da clase, se van formando relaciones, porque eso es parte también de la vibra de lo que uno comienza a entender que uno es parte de esa sociedad que va construyendo. Y justamente cuando me hablabas yo creo que en esas incoherencias o en esas, sí, ahorita que la gente tiende a como que a querer romantizar los procesos y la realidad es que no hay procesos fáciles dentro de las organizaciones porque generalmente es combinar los opuestos, es trabajar diferentes necesidades, es poder atender la diversidad, es decir, generalmente puedes
en algún momento quizás tener la razón, pero conciliarlos a todos, y una de las partes que quiero mostrar de lo que nos permite el trabajo. El trabajo como modelo de desarrollo humano te capacita. ¿Por qué te capacita? Porque te hace madurar inclusive con aspectos que quizás tú no veías. Y la gente, por ejemplo, ahorita, que a veces también se ha romantizado esa parte donde no hay incoherencia, donde todo es positivo, y es mentira, porque justamente en los quiebres es que podemos darnos cuenta de que quizás si yo asumo toda la madurez como adulto que soy, decir, no sé, me voy a permitir poder hablar y decir, ok, ¿cómo hago para aprender a hacerlo diferente? Y eso obligatoriamente necesita de conversaciones incómodas, conversaciones incómodas donde justamente te van a decir quizás que no es fácil hablar contigo, donde quizás cuando todos estamos con estrés, no, A mí me lo estrés laboral. han dicho, a mí me lo han dicho, me lo han dicho en ocasiones atrás. Y todavía hay alguien que me lo diga en este momento de mi No, vida. y creo que es la validez de poder aceptar, de que incluso queriendo lograr confianza, no generamos confianza, queriendo ser líderes, no es queriendo serlo, toca esa parte humanitaria, ver dónde están nuestras debilidades y de verdad hacer un trabajo de conciencia y llevarnos, y por eso me encanta la pregunta que haces, ¿por qué? Porque yo creo que es en la base de la pregunta y la pregunta con honestidad al otro, es decir, si yo soy tu jefe, ponte en una relación de verticalidad, de autoridad vertical, que es la que más nos estamos acostumbrados, preguntarle, oye, ¿cómo lo haces de diferente? Hay que tener mucho carácter para enfrentar conversaciones complejas y no dejarse llevar por el apasionamiento. Y eso es algo que se aprende, y eso se aprende en las organizaciones. Se aprende Es a que que además nos interesan. es recíproco. Es Mira, tú no exactamente. puedes concebir, tú no puedes decir, yo vivo en una sociedad justa porque yo soy justa. No, yo vivo en una sociedad justa porque soy justa y porque los demás son justos. Claro. Se reconocen como seres justos. Cuando hay una situación controversial entre dos personas y llegan a un acuerdo, es porque ambos se están reconociendo como parte de la solución de una situación determinada. O ambos se están reconociendo como responsables de una situación determinada y por lo tanto juntos les toca dirimir y en algunos casos, si no lo logran, pues ir a una sala de conciliación. Cuando mi padre fue ministro de Justicia, él crió en Venezuela lo que se llamó la sala de conciliación en el Ministerio de Justicia, porque mi padre era un ferviente creyente en que los matrimonios eran para toda la vida, no debían divorciarse. Y entonces, como era parte de esa creencia, él crió la sala de conciliación, que tenía dos sentidos, evitar el divorcio y que aquellas personas que habiéndose divorciado tenían problemas en la relación con sus hijos, pensando en favor de sus hijos, lograran a mejorar su relación interpersonal para que los hijos no tuviesen que vivir el karma de una eterna pelea y controversia No, y entre sus me encanta padres. ¿Okay? incorpores la palabra, porque yo creo que ese es el término, la conciliación, el equilibrio, que generalmente no es equilibrado. Pero justamente el tender querer llevarnos hasta allá para entonces poder relacionarnos y crear una relación armoniosa. ¿Y de qué vale la relación armoniosa? ¿De qué va? Va justamente de de hablarte honestamente de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago en esa sintonía, que a veces es incómoda, pero que es un permiso de poder validar, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque toda relación es de dos, de tres, de cuatro, de cinco. La relación, porque en mi mente yo puedo creer que soy líder, que lo puedo hacer, que conmigo todo va bien. No, eso no lo puedo decir yo. Lo tiene Y que decir. puedes pensar, Anaís, tú puedes pelear contigo misma. No, Yo he peleado muchas veces conmigo misma. claro, claro, de otros. ¿Es por qué? Porque el líder no se autocalifica. Un buen líder no se autocalifica. Generalmente, el líder generalmente escucha. Y escucha es cuando él va viendo que es de lo que la gente necesita. Y bueno, creo que fue un poema
dijeron ayer de Borges, que me encantó, porque al final somos la suma de la gente que nos va enseñando. Y es ahí, pero para que pueda verse eso, de dejarme ser, yo tengo que abrir quién soy, para entonces poder decir, oye, eso que me dices también es parte de mí. Y es ahí donde está una de las cosas que hay que dimensionar dentro de las organizaciones, es hacer espacio para poder temas sensibles como esto y no ir a la carrera. Perdón, no te entendí, no te escuché bien lo que acabas de decir, Lo del Anaís. tema el tema de que una de las cosas que más debemos nosotros propiciar en las organizaciones es ese espacio para poder Ah, conversar ok. y poder tomar de esa relación, esa conciliación, de esa situación incómoda y donde a la final, para poder tomar el poema que ayer, para poder tomar algo de alguien, yo tengo que entregar también algo, para entonces desde ese genuino dejarnos ser a partir de esa persona. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros terminamos siendo mejores porque nos llevaron a una reflexión algo incómodo? Y entonces uno, Claro, ah, indudablemente. esto me movió, y como me movió tanto que me hizo mejor. Y eso es parte de lo que necesitamos en las organizaciones. Um, Mira, Anaís, aquí hay dos comentarios. Uno de Liliana Mercedes que dice, cuando la pregunta que hicimos, soy líder y simpática. Yo no lo pongo en duda, Liliana. Conociéndote sé que es así. qué bueno. Hay que ser ecuánime y valiente para bajar la voz interna y realmente escuchar. Pues sí, Hay que ser valiente, sí, señor. Hay que ser valiente. sí, Valiente para participación. escucharnos y para enfrentar todo lo que en un momento puede ser un vendaval que creemos que nos arrastra, pero que cuando poquito a poquito va pasando y solo queda la brisa, puedes tú entonces darte cuenta que no era tan grave, que puede Sí, salir, que puede, que sí te estás escuchando, que era el tiempo que tú necesitabas para recomponer ese rompecabezas que a veces tenemos aquí en nuestra cabeza. Por cierto, bienvenida Isbelia. Isbelia, hicimos una pregunta y es, tú que has trabajado en las organizaciones, trabajas independiente ahora, ¿cuál es ¿cuál era la pregunta ¿cuál exactamente, Anaís? es la más exitosa en las presentaciones? Donde Ok, yo quería hacer mención a Diana, que ella se califica como soy líder y simpática, que una cosa es la calificación del autoconocimiento y otra es cuando estoy en el ejercicio de las relaciones dentro de una organización. ¿Por qué? Porque generalmente el liderazgo es algo que se va conquistando en esas capacidades que va ganando en el ejercicio del trabajo. ok, Ah, Anaís, hay algo importantísimo, pues creo que me deduzco de lo que estás diciendo, y es lo siguiente, cuando nosotros, fíjate, nosotros estamos a solas en la casa, ¿con quién me comunico? Con mis pensamientos, con lo que viene, ¿verdad? Cuando yo salgo y me encuentro con la vecina, ya es otra persona, es un ser que tiene un cúmulo de valores, etcétera, y si yo la conozco, yo sé cómo abordarla para no lesionarla, para no herirla, para hacerla sentir agradable, etcétera. Cuando nosotros vamos a un supermercado y alguien nos habla en el supermercado, o vamos a una tienda de telefonía celular, o a cualquier lugar, empresa que vayamos, y alguien nos habla, está hablando por la organización. sí, claro. Entonces, he allí la importancia. Yo estoy hablando de mi familia. Cuando me comporto groseramente con los demás, estoy hablando de la educación que recibí en mi casa, Totalmente. ¿verdad? Cuando hablo de una manera determinada, la gente puede deducir cómo es María como madre y decir, Dios mío, yo no quiero esa madre. O si la quiero, ¿no? Por ejemplo, entonces, porque detrás de nosotros, detrás de cada conversación, es mi percepción, hay una organización. No sé si me estoy explicando. Un arquetipo organizacional que de alguna manera yo aprendí, yo introyecté y lo hago visible en mis conversaciones con terceras personas Y en y tu comportamiento viceversa.
y viceversa, y viceversa. Por eso es que me inquieta mucho. Por aquí hay otra persona que es criadero canino. Esta persona, creo que es chica o señora, dice, me supongo que tiene perritos y además tiene una tienda de perritos. Dice, hay que ser ecuánime y valiente para bajar la voz interna y realmente escuchar. Sí, señor, hay que ser valiente para ello. Es joven, Gracias por sus comentarios. Ah, es joven, sí. se llama Aristide, así que ya, Ah, Aristide, bueno, tienes muchos amiguitos tuyos hoy aquí, querida. Felicitaciones. Por favor, repíteme la pregunta, dice Isbelia. sí, preguntamos sobre tu experiencia más exitosa en las organizaciones para que la compartas con nosotras. Y también Liliana habla de la posibilidad de la convivencia y el respeto como recurso. Claro, es que a eso vamos. Yo creo que somos reflejo de nuestra educación y de nuestras experiencias. Y dentro de las organizaciones, en esos mundos interpretativos, vamos entregando al que somos. Y por eso, esa capacidad de acompasar, de acompañar y de poder desarrollar relación tiene que ver mucho con ese sentido de saber quiénes somos. Ujú. Y eso no escapa de lo que es la conciencia. Y por eso para mí en estos momentos es sumamente interesante porque si hay algo que está como que normalizado es la posibilidad de darnos cuenta quiénes somos con los comportamientos que hacemos. Ahora, Ok, tú dices normalizado en las organizaciones. en todos lados, Mari, porque fíjate algo, María, antes estos temas, antes en la organización eran como que para aquellos que estaban a curso, a desarrollo humano, a un concepto de capacidades, de liderazgo, Ujú, no era común. Ahora el coaching se ha convertido en un recurso que está por doquier. Entonces ahora hablamos ujú. de coaching, en algún momento se habló de deporte y ahora hablamos hasta de coach espiritual, cosa que es traído de lo que es el desarrollo, el darnos cuenta es un recurso, el hacernos humanos es un recurso nuestro y hoy más que nunca podemos hacer lo posible, estemos en una organización o estemos fuera de ella, porque el punto común es que estés, tienes que trabajar y tienes que relacionarte con el trabajo y tienes que relacionarte con clientes, con proveedores, porque es el ejercicio de la sociedad. Entonces, no podemos decir ahora, una de las cosas que me gusta de la época que estamos viviendo, que ahora es eso para todo el mundo poder desarrollarse, poder educarse, poder permitirse inclusive buscar ayuda o inclusive buscar conocimiento y poder decir, oh, guay, oh, esto no lo sé y hay una exigencia en el entorno donde estoy. Puedo empezar a buscar información y hacerlo parte de mí. Eso Y es inclusive el autoaprendizaje con todo lo que, o sea, si tenemos la biblioteca al alcance de la mano, salir Google es la biblioteca del mundo, es la biblioteca del mundo. así. O sea, ahorita el que está desinformado es porque quiere estar desinformado, no Y, porque realmente tenemos todos los medios de múltiples, inclusive por múltiples vías, para el que quiera leer solamente leer, el que quiera escuchar puede escuchar, cuando los audiolibros, por ejemplo, el que quiera ver y leer puede también, perdón, ver y escuchar también lo puede hacer por YouTube, donde hay cosas maravillosas de gente de a uno en su experticia personal y profesional. Ahora, la gran duda que yo tengo, Anaís, es pues, esta. Las organizaciones, por ejemplo, hace ya años, estaba yo todavía en Maracaibo, ya tengo 5 aquí, daba clase yo en la universidad, de responsabilidad social corporativa y de liderazgo ético. Y resulta que se premiaban a las mejores empresas del mundo, ¿no? El mejor lugar para trabajar. sí, Google lo ganó yo un montón de veces, Accenture en España, IBM también, muchas empresas. Y se consideraba que el mejor lugar para trabajar era aquel que, por ejemplo, a las madres, cuando tenían problemas para llevar a sus hijos a la escuela, pues podían llevarlo a la empresa, que había una sala organizada con personas especialistas que lo atendieran durante ese día,
o las organizaciones que crearon guarderías dentro de sus mismas instalaciones, que tenías el gimnasio, que no tenías un horario fijo, sino un horario flexible porque trabajabas por objetivos, podías hacer tu gimnasia, las reuniones eran informales, no tenías un escritorio para ti sola, podías compartir el escritorio que te apeteciera, que estuviese desocupado cuando llegase, o sea, era una vida comunitaria, vamos a decir, ¿ok? Ahora, mi pregunta es, si así como se daban todas esas facilidades para que dentro del horario de trabajo el trabajador pudiera no romper su rutina de ejercicio, de masaje, de informalidad, etcétera, también se atendía al ser humano desde su interior, es decir, de aquellas situaciones que lo podían estar agobiando, que lo podían hacer sentirse deprimido, que les podía estar cuestionándose, si eso existía realmente, y si, no sé si me estoy explicando, porque lo otro es maravilloso, fabuloso, pero la parte interna, el interior, el espíritu de la persona, ¿ok? ¿Cómo estaba siendo atendido? Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, si bien es cierto, y eso se lo compré yo completico, y le voy a proponer que hagamos un trabajo juntos al respecto a Wilfredo, que cuando la pandemia, los dos sentidos comprometidos fundamentalmente fueron el gusto y Sí. el olfato. Y el gusto y el olfato tiene que ver con pasado, perdón, con presente, Sí. ¿ok? Y resulta que parece que no aprendimos nada de eso. Parece que no hemos aprendido nada. Entonces, ¿qué implicaba? Un proceso de renovarnos. O sea, el COVID vino para renovarnos como sociedad. Pero pareciera que a muchos se les ha olvidado ya todo eso que sucedió y seguimos actuando como antes actuábamos. Entonces, yo es allí donde yo siento las organizaciones realmente, además de promover el teletrabajo como una forma adicional al trabajo presencial, se están ocupando de que de mostrarle, de hacer que la gente reflexione sobre lo que significó y lo que implica de cambio en cada uno de nosotros, producto de esa situación vivida. Y Belia responde por aquí. Sí, en la Cámara Venezolana Americana, en Benanchán, la atención y la amabilidad fueron vitales y dentro del respeto y la disponibilidad para dar la mejor información a quienes las querían. Gracias, querida Sí. Isbelia. No esperábamos una respuesta menos de ti. Es una gran pregunta y yo creo que ha sido una de las preguntas, de hecho, la calidad de vida en la sociedad ha sido prácticamente la calidad de preguntas que nosotros en recursos humanos nos hacemos para poder estar cerca de esa sociedad. Cuando tú hablas de todos estos, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial es una de las primeras que empezó a trabajar el concepto de equilibrio vida-trabajo. Uh -huh, Empezó a trabajar uh -huh, el concepto de vida y el concepto de voluntariado para poder uh responderse las -huh. preguntas de dónde está la gente y sus necesidades. Yo creo que es una gran pregunta que no quiero dejársela solo a la educación, pero creo que la educación es un elemento que lo va a poder traer a poder tener conversaciones hacia eso. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de gente. Y tienes todo tipo de gente que está inserta en la sociedad. Por eso esa inquietud que tú muestras de las generaciones. Tú en una organización vas a tener gente que ha tenido estudios, vas a tener gente que no ha estudiado. Vas a tener gente que te va de alguna u otra manera a movilizar porque quiere más información y quiere estar como que a la vanguardia. Como habrá gente que va a llegar a un nivel de comodidad, quiere quedarse estancado en un, y eso es lo que hace diverso las relaciones dentro de la organización, porque es, desde mi óptica, Uh es como -huh. un la sociedad en grande, pequeñita, así como Claro, la claro.
Entonces, yo sí creo que el movilizador para tener esas respuestas es tener esa inquietud de qué es lo que hay en la sociedad, qué es lo que hay en la gente, qué es lo que está pasando en el mundo. Hay una experiencia, eh, yo, yo te he contado que yo he trabajado directamente con dueños de empresas y empresas grandes y empresas Ujú, pequeñas en mi experiencia en Venezuela. Y ujú. generalmente las preguntas venían asociadas a esa calidad que tenían los dueños de compañía en querer responder esas preguntas con su gente. Yo en ninguna vi, y me van a decir, pero bueno, es que no había problema. Claro que había problema, pero justamente eso es lo que estábamos resolviendo, los problemas que teníamos, y no lo estábamos resolviendo de alguna manera impositiva. Estábamos queriendo generar un espacio de consenso que no era fácil. Bueno, bienvenido, eso es trabajar con la gente. Trabajar con la gente es hablar de que hay manejo de disciplina, hay códigos de buena conducta, hay códigos inclusive. ¿Qué hacemos los códigos de buena conducta? Porque sabemos que hay códigos que hay que ponerlos para poder inclusive elevar nuestra actitud. No es que estemos invitando a que la gente trabaje mal, no, es que puede pasar. ¿Qué pasa? Nos preparamos y si pasa, tenemos una manera de poder reaccionar a ello, tiene que llegar a lo que llamamos nosotros la conducta de represalia, porque ninguna vez queremos llegar a la Fíjate, conducta de represalia, pero tenemos que anticiparnos, y eso es lo que hace la sociedad. Ah, que tenemos una deuda. Sí, todos los que estamos en la parte social sabemos que hay una deuda social, que hay muchos temas que todavía son trabajados a fuerza, y no deberíamos trabajarlo a fuerza, deberíamos trabajarlo con conciencia, pero con conciencia, porque fíjate una cosa. Yo me acuerdo que cuando yo daba clase, hubo un gran problema en una fábrica en China, donde en un mes 5 trabajadores se habían suicidado. Pero no es que se hubiesen suicidado, se suicidaron en las instalaciones de esa organización. wow, Obviamente, el que lo hayan hecho en esa organización, dentro de las instalaciones, ya tenía un mensaje. Y el mensaje es, ojo, aquí está pasando algo y fíjense. O sea, ellos como que fueron los mártires para que la organización se ocupase de ver cuáles eran las situaciones. Condiciones de trabajo totalmente inhumanas. precarias, totalmente. ¿Qué pasó? Escúchame, ¿qué pasó? Esa organización tenía como cliente a grandes empresas de telefonía celular. No voy a decir los nombres, Sí, no me vayan a censurar el video. sí. Y se creó un comité Uh-huh. para analizar cuáles eran las razones que estaban privando que la gente estuviese matándose allí y que el mensaje estaba dado. Así es. Resulta que se creó un famoso comité donde se descubrieron cuáles eran las situaciones del trabajo, eran más de 12 horas laborales, con una comida que no era adecuada, o sea, una serie de situaciones. En estos días yo vi un video que lo tengo guardado, lo estuve a punto de publicarlo, de una empresa muy importante de telefonía celular, que habla de la explotación de los Sí. congoleses para sacar el coltán de las minas, donde niños escuálidos, raquíticos, que son adelgazados a propósito para que puedan entrar a esas cuevas. Pero a todo el mundo le encanta tener un teléfono en sus manos de eso, ¿sabes? Exactamente. Entonces, La deuda. ¿dónde está lo virtuoso de los ciudadanos, entre ellos nosotros? Yo no tengo un teléfono de eso, sí, de pronto lo tuve en mis manos muchas veces. Lo tuve, ahorita no lo tengo. ¿Ok? ¿Dónde está nuestra conciencia como ciudadanos? Y no penalizamos en función no de nuestra convivencia, sino de la convivencia de esos seres humanos que están en aquel país Totalmente. y Sí. que todos los días, esos seres humanos conviven como animales, como seres que no tienen, pareciera que no existiera un Dios.
que se apiadara de ellos y castigase a los que lo llevan a vivir como escoria humana. ¿no? Y esos son parte Y, de, y eso es organizacional, y eso es organizacional. Y tú ves que de pronto los trabajadores que están en las fábricas de ellos, porque la mayoría de los accesorios los producen los chinos. Tú compras una cámara X hoy fotográfica y te dice, este accesorio fue en tal parte, este fue en tal otro, porque yo lo leí en el manual de instrucciones de la cámara que yo tenía. Este fue hecho en tal parte, todos en Asia. Ta, 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 ta. Lo que tienen es el nombre, lo que tienen es el nombre de la empresa. el, Pero de resto todo lo demás es fabricado por sí, terceros. el tema de lo precario se ha agudizado. Yo creo que con las tecnologías hay muchos temas sociales que se han agudizado. La precariedad del trabajo es uno de los temas más complejos. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que parte de esta deuda social, justamente vuelvo y creo que para mí la única solución siempre ha sido la educación y sobre todo el ejercicio de los valores, porque si hay algo lo que hemos Claro. movido, lo que estamos trabajando en conceptos como responsabilidad social empresarial y esto, no, porque el tema de las grandes corporaciones, eso siempre ha sido desafíos que están presentes, ¿no? Y yo creo que lo que hay que conquistar es la indiferencia, ¿no? No hacernos indiferentes y hacernos cada vez con una voz de lo más representativa a partir de donde estemos presentes, porque los temas de desplazamiento, los temas de su utilización, lo precario, lo del tema de la gran renuncia, y es porque justamente yo creo que cada vez se nos hace más evidente el ejercicio personal de liderazgo en donde nos encontremos y no de una corporación. Porque las corporaciones, fíjate, tú me mencionas la medida de las grandes empresas para trabajar. Uh Eso son encuestas -huh. que hagan y son, pero hay empresas que ni siquiera están, ni siquiera se En el suman, ranking. que ni siquiera están en el ranking, ni siquiera están organizadas. Y esa es la realidad del mundo. También es verdad. Por eso este tipo de conversaciones donde nos demos cuenta de que qué prácticas podemos traer, la práctica de la conciencia, en dónde estás, porque no se trata de una corporación, no se trata de unos pocos, se trata de la conciencia que cada uno puede hacer donde se encuentre. Y por eso hablo del trabajo y del mundo del trabajo y no de las corporativas, porque las corporativas tienen un lenguaje y tienen, por ejemplo, clima organizacional, pero hay muchas, los emprendedores no saben lo que es un clima organizacional. Los emprendedores, ciertos emprendedores, porque hay emprendimientos que a la vuelta de 5 o 6 años se interesan por todos esos temas, pero ya esos temas tienen que ver con una élite dentro de lo que es la cultura organizacional, pero no es sensible de todos. Ahora, lo que yo sí busco la reflexión en estos lives contigo Uh es -huh. justamente el poder del liderazgo que cada uno de nosotros tiene y de poder hacer las cosas diferentes más allá de ese mundo corporativo, porque es de la sensibilidad humana y esa tarea que tenemos sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos acceso a poder hacer que las cosas sean diferentes. ¿Cómo? A partir de inclusión, ¿qué estás haciendo tú para hacer la diferencia? Y es para mí una de las cosas que a mí me encanta de la ética de ciudadanía. ¿Qué estás haciendo tú para que este mundo sea distinto? Y, por ejemplo, tú y yo aquí, a nuestra cuota parte de educación más allá de la estructura social en la que estamos. Porque eso es la esperanza de la educación, María. Y yo sí creo que hoy, más que nunca, la gente tiene posibilidad inclusive de hacer boicot en algún momento de decir, vamos a hacer las cosas diferentes. Y empiezo con... Se supone que eso podría ser. Lo que pasa Podría ser. es que lo que se supone que, tú sabes que se habla de los grupos de interés y los stakeholders, unos son los clientes, y se supone que los clientes están al tanto de todas esas cosas, porque eso está en X en todos lados, y los clientes reclaman que sea verde, producción verde, Sí. cuando se trata de comida, pero parece que cuando se trata de artefactos eléctricos, no. Sí. Tema, algo Okay. Y la ecoeficiencia es para todo lo que fabrico, no solo para una cosa de lo que fabrico. Porque si ¿sabes? yo voy a trabajar en una joyería y yo sé
que estoy expuesta a ciertas enfermedades, mis orfebres están expuestos a ciertas enfermedades, yo les busco, ¿verdad? Les busco que el contacto con esos elementos con el que ellos puedan obtener una enfermedad profesional, disminuírsela en lo posible, casi en un 100%, o minimizarla en su totalidad. Sí, Pero bueno, no sucede. Ahora, todo esto pareciera que dijeran, pudieran decir nuestros acompañantes hoy que no es convivencia. Todo esto hace la convivencia. Porque todo esto hace que la gente se quede en un lugar o se vaya de un lugar. pero la convivencia ¿Se sienta parte de esa familia o no se sienta parte de esa familia? comienza con el ejercicio personal. El ejercicio personal. El ejercicio personal de, porque ¿dónde comienza el compromiso? De la capacidad que tengo yo de poder decir sí o poder decir no, en donde estoy metiéndome, en qué proceso estoy co-creando dentro de las organizaciones. Y eso implica un nivel de responsabilidad. Una Por eso, pregunta, te lo voy a hacer y quiero que sea lo más honesta posible. a ver. No como una persona honesta. ¿Qué porcentaje en tu experiencia profesional crees tú que hay de personas que son capaces de, estando en una organización, no ser cómplices de aquellas supuestas malas prácticas que la organización realiza para terceros? Las malas prácticas, es decir, gente que... Las malas prácticas laborales, las malas prácticas desde el trato al personal, desde la producción de cómo fabrican, todo, desde la atención al cliente, de todo el proceso organizacional, de fabricación, de relaciones, etcétera. tan ¿Cuántos son convenientes. capaces de decir, señores, dicho, no de enfrentarse para ir a una huelga, no, de Sí. decirlo decorosamente, de decirlo educadamente, de poder decir, señores, está pasando aquí esto, ¿qué podemos resolver? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Qué podemos hacer? Crear el ambiente para que cambien las cosas. ¿Cuántas crees tú que pueden ser? Sí, te Y respondo, porque no piensen solamente en la barriguita, ¿eh? pero te respondo desde las experiencias que yo he tenido Uh-huh. con toda propiedad. De hecho, puedo pasar la lista de las empresas. He trabajado en conversaciones difíciles, gente Uh-huh. comprometida a hacer el cambio. Uh-huh. Mira que trabajé en empresas grandes y empresas pequeñas, que esto no significa, Uh-huh. estaban comprometidos y querían hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Y lo estaban haciendo. Ahora, Uh-huh. que estaban siendo involucrados, yo creo que eso es parte de la solución de los problemas, poder reconocerlo. Generalmente ese tipo de... Socialmente hay muchos intereses involucrados, demasiados Claro. intereses. Entonces, a veces hay hasta chivo expiatorio, que yo creo que eso es parte de lo que hay que cuidar dentro de las organizaciones, porque a veces quemamos a la gente. ¿Por qué? Porque exigimos cierto nivel de comportamiento donde la organización todavía no está preparada para ese nivel de comportamiento. Muchísimo hay. Y de hecho, nosotros en recursos humanos somos uno de los que más, de alguna u otra manera, estamos cercanos a eso y somos los que tenemos que tragar grueso para poder decir, y Que no sí, es grueso y muy grueso. muy grueso, Mira, pero yo trabajé en una organización donde un día me llegaron y me dije yo tenía que firmar algo. Me dijeron, licenciada, para que aquí están las firmas del día de hoy. Yo firmaba siempre por la tarde todas las cosas que estaban del día que necesitaban mi firma. Cuando yo vi una, cogí y me fui a la persona que debía irme. Y le dije, usted firma esto porque yo no lo voy a firmar. Y no lo firmé. Y se lo dije en este tono, o sea, sin grosería, sin altanería. Me dijo, está bien, María, déjamelo por allí que yo lo firmo. mire, y ¿Por qué? voy a permitir Porque que eso me lo enseñó mi papá. claro, Cuando yo salí de la corporación, me dijo mi padre, esta es es que de hecho, la palabra. de eso vienen las historias de las organizaciones, María. Cuando tú escuchas la sensibilidad de la gente, esa es la fibra de la organización.
Me voy a permitir contar algo sin contar el nombre de empresa porque soy respetuosa. Claro Cuando, que sí. Mira una cosa aquí, disculpa, antes de que lo cuentes, querida. Ibelia dice, compromiso indispensable para lograr los mejores resultados. Totalmente de acuerdo, el compromiso de la gente es indispensable. Y cómo lo manifiestas también es indispensable hacerlo. totalmente. Y por otra parte, dice Criadero Canino, la evaluación de un ejecutivo está más atada a mejorar el factor económico, ya va que como le fijé el comentario, Ajá, que al no moral y social. leo lo demás, que el moral, al moral y social, por lo económico, ahorca la ética, sí es cierto. Completamente. Y bueno, el otro es de Isbelia. Yo creo, Hay excepciones. Mira, yo trabajé en una organización en Maracaibo que es exitosísima y lo puedo decir porque es un orgullo para mí, Cobeca, la como organización comercial Belloso. Y allí las nuevas generaciones que estaban ingresando eran las formadas. Esa fue una organización que tiene más ahorita, tiene más de 110 años, segura que tiene más de 110 años. Las nuevas generaciones eran las que estaban formadas. La gran mayoría de su cuerpo directivo eran gente que no era no profesional, pero la mística, el sentido de pertenencia, el honor de formar parte de esa organización era extraordinario. sí, Pero, ¿sabes qué? Sus grandes fundadores fueron una persona de una ética incorruptible. sí. Es que lo que te voy a decir, Mari, yo creo, siempre he tenido una máxima de algo en cuanto a que la gente se va de las organizaciones. Pero sí, hay jefes de los buenos y hay jefes que no son. Te quiero contar mi experiencia. Ah, Ella es cuéntala, por favor. supermercado, sin mencionar, pero bueno, la gente que me conoce sabe en qué momento de mi vida estoy hablando. Uh -huh, Yo fui dada de una empresa, estaba en mi mejor momento laboral, yo estaba uh ya -huh. casi como líder, había logrado inclusive el director, tengo un libro que el director me regaló, que lo guardo con mucho aprecio. Uh -huh. Y una sorpresa para mí fue en un momento donde mi jefe en ese momento me llama y me dice, tienes que desvincularte del cargo. Y no tengo razones para hacerlo, pero es una decisión que viene de tu jefe, le dije, yo sé, tu jefe. Son esas cosas que, pero la Uh -huh. como esa mujer me desvinculó, me recordó totalmente las cosas que yo quería hacer, porque justamente ella fue una de las líderes que yo más respeté, porque ella en ningún momento negó la realidad, la manejó con una... Yo dije, esto es parte de lo que yo quiero hacer como consultor. De hecho, yo soy una de las que ha trabajado uno de los conceptos que yo he manejado, porque imagínate, esa y la respuesta, y ella me dice, Anaís, físicamente tú no tienes los atributos para estar en esta organización. Había todo un tema, yo decía, ¿de cuándo acá hay que tener una ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? hay que tener la cualidad física? Yo tenía que ser una Miss Venezuela, de hecho, a mí me Ah. sucedió, yo estaba bastante pasada de peso, cosa que todavía, ¿qué te Absurdo, puedo decir? totalmente. Un absurdo, un absurdo. Ese es el mundo del absurdo de Camis. Pero ella, la manera como ella manejó, marcó muchísimo mi historia laboral, tanto que me posicionó a quien yo quería ser como líder y más que cuando me volví consultor, porque no me quería ejercer. Yo tuve mis quemaduras de ideales dentro de la corporativa, por eso es que no sacrifico las corporaciones, porque son gente, pero te vas a encontrar la calidad de gente. Ella, y si escucha este live, sabe, para mí ella marcó un hito en cuanto a cómo lo manejó. Y eso es parte fundamental y lo que de decir. Nosotros somos parte de esas decisiones y eso es lo que te hace líder. Líder para tu vida, porque no es líder para el trabajo, es líder para tu vida, porque el que es líder dentro de la organización y fuera de ella. Así Porque es. para obtener un resultado es un liderazgo para vivir, por eso mi relación con la filosofía, porque es un tema de integridad para vivir. ¿Por qué? Porque en el ciclo de la vida nos vamos moviendo y vamos aprendiendo a ser ese líder que somos. Y te cuento, Uh -huh. porque con esa fibra que me acabas de mencionar,
El Ujú. día de que cada uno de nosotros despertamos y nos damos cuenta que el mundo es de acuerdo a las decisiones que tomemos, es que podemos cambiarlo. Si es que nos tomamos Ujú. de transformarlo. Y se transforma con puro vigor, con puro valor, con pura integridad y con puro trago amargo, porque me vas a decir que tener conversaciones difíciles como para desvincular a alguien, llamar la atención, el manejo de la disciplina, eso tiene que ver con mucho sentido de humanidad. Porque hablarle a No, alguien, no, ahí no hay humanidad, ahí no hay humanidad. pero hablar, ahí es que te haces humano, María. Justamente tener que hablar sin tener que usar la fuerza, sino la integridad, es cuando tú te haces más fuerte. Ah, claro, Porque claro hablar, que sí. ay, qué bonito es hablar de cuando estamos todos celebrando, levantando la copa del vino y celebrando, ¿no? Difícil es cuando tienes que, wow, incorporar eh, los temas difíciles de la organización. Ahí es cuando nosotros nos hacemos del calibre de que somos, de quiénes somos. Y justamente yo sí creo que las relaciones y las relaciones difíciles nos forman, Totalmente nos, de acuerdo nos, contigo. nos van Esas situaciones picos donde tú dices, aquí es donde se está midiendo tu coherencia. totalmente. O te vas para el bando de los incoherentes o te mantienes en la coherencia. Y sin juicio. Y y qué alivio se siente cuando te mantienes coherente a lo que aprendiste de tus padres y a lo que decidiste emular. Y que es, para mí es un ejercicio a diario, y un ejercicio en constante momento. Por eso es que, bueno, yo no sé si tú sabes, yo creo que sí, tú sabes que yo doy yoga y yo tengo Me una dijiste, clase que yo digo hacer yoga fuera del mat. ¿Por qué? Porque ¿qué fuera del mar. fuera del mat? El mat es este cuadrito de Ah, foam yo sí entendí del mar. ¿Y que, cómo es eso de que hacer yoga fuera del mar? yo creo que hablar de armonía es justamente cuando tú sabes que hay esos opuestos. Porque, por ejemplo, ¿por qué buscamos la paz? Porque hemos estado con incomodidad y por eso es que la paz es tan valiosa. Porque Porque hemos vivido un infierno. Si no lo consigo en la paz. eh, resulta de aprendizajes, resulta de aprendizaje. Y eso es mejora continua, María. Es mejora continua, eso es aprendizaje constante. Eso es experiencia justamente de las cosas que no nos gustan de las organizaciones. Pero no se trata de que no le guste a la gente, no nos gustan ciertos comportamientos. Y esos son estos comportamientos que tú acabas de describir de la sociedad, que están todavía muchísimo. Eh, los temas de felicidad tienen más de 20 años. Yo cuando yo llegué a ser profesora de la universidad, mi profesora que me invitó a la universidad, ella iba a hacer un posgrado para hablar de felicidad. Y justamente, ¿por qué nos interesan esos temas? Porque son temas que llenan de esperanza a las organizaciones. Querías comentar algo, hiciste Y sin embargo, Coca-Cola sí, hizo hace muchos años, hace más de 10 años, una universidad de la felicidad. sí, como no. Y Yo, todos los años hacía un evento que reunía a los mayores gurús del mundo para hablar de felicidad. yo me formé ahí. Hablamos de felicidad y nos tienen sometido a la dictadura de la felicidad. Necesita ser feliz contra viento y marea. Sí. Tú verás cómo lo logra, pero necesita ser Yo feliz. creo que eso es parte Y del resulta, egoísmo y resulta que la felicidad no se puede hacer en solitario. totalmente. La felicidad se hace con el otro. Y cuando digo con el otro, no estoy hablando de pareja, estoy hablando el otro ser humano con el que yo hoy me comunico, con la gente que está aquí, con la vendedora de la calle, con el que maneja el colectivo, la micro, con todos. O sea, la felicidad no es algo unilateral. A menos que quieras ser un ermitaño, que te vayas allá para arriba de la montaña y ve a ver si no te conviertes en hablar solo contigo mismo, hablando, bla, 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 porque Hablando, hablas, a menos que seas un San Francisco, que en su última etapa de su vida habló con el sol, habló con la luna, le predicó a los pajaritos, le predicó a las plantas y murió a los 85 años de edad. sí. ¿Ok?
hablar Y él lo logró. de humanidad, más que de Pero no todos somos San Francisco. sí. Me gusta más hablar de humanidad y creo que estamos en plena labor, en hacernos seres humanos. Fíjate que cuando mencionas a Coca-Cola, yo fui formada por Coca-Cola y Criadero Canino Maichin, Aristide fue un gerente también. Coca-Cola era una gran empresa para trabajar, ¿oíste? Exactamente. En Coca-Cola, Pepsi, Regional, es que yo creo que todas son grandes empresas que nos han formado, porque bueno, yo creo que inclusive las empresas con las que yo le trabajé a pequeñas empresas me han formado muchísimo, porque tienen que ver con esta sensibilidad de querer hacer un hito en la sociedad donde están, querer hacer Claro. una diferencia con su gente. Yo estoy segura que eso es así. Y hablar de humanidad es también hablar cómo vive la gente sus dolores, sus pasiones. Eso es lo que nos hace humanos, María. Y eso Sí. es no la compañía. La compañía está llena de gente. Gente sensible que está esperando ser mirada, ¿sí? Mirada, reconocida, valorada, apreciada, y todavía estamos en deuda social. Todavía estamos. Se ha avanzado bastante, no se puede negar. Se ha avanzado mucho. Y todavía queda un alto trecho por recorrer. Anaís, quisiera que le planteáramos a nuestra audiencia una serie de palabras para que ellos nos dijesen su opinión con respecto a la convivencia en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, a ver cuáles de ellas les resulta, le hace ruido porque nunca la escucho en las organizaciones donde he trabajado. ¿Ok? O mejor dicho, o porque esto era la muestra de lo que sucedía en la de ella. 0 trabajo en equipo. Búsqueda de culpables ante los problemas. Reglas que nadie sigue. Circular chismes y rumores. No hay plan de desarrollo. No hay claridad de funciones. No hay liderazgo ético. No hay atención al cliente como cuando se dice el cliente es lo primero, ¿verdad? No hay capacidad para cooperar, sino para competir. Lo que hace falta es escuchar y escucharse, ¿ok? Los rituales de la organizacionales brillan por su ausencia, que son tan importantes, porque son los que permiten esos momentos de rituales donde la gente también pueda conocerse con mayor profundidad. O sea, ¿esto se le parece a alguna de las organizaciones en las que ustedes han trabajado? Por favor. Si falta alguna, que creo que faltan muchas, díganos. Sí. Alguna positiva, 2 positivas y alguna que a ustedes todavía, quizás algunos no trabajen hoy porque tengan su trabajo propio, les haga ruido. Y si les hace ruido, piensen si en las organizaciones que ustedes están liderando hoy o están creando como emprendedores, las ponen en práctica. Sí. Me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos, mejor dicho. Inclusive, yo creo que una gran pregunta es, me atrevo a preguntarle a mis colaboradores, ¿qué tal mi ejercicio como líder? Eso es una gran pregunta. ¿Qué cosas estuviesen pasando dentro de la organización? ¿Qué cosas quisiera estar conversando? Son preguntas que darían la posibilidad, inclusive, que no estoy haciendo, o cómo puedes ayudarte a que hagas lo que tienes que hacer. Esas son preguntas. Porque tenemos esto otro, ¿ok? Se comparten las ideas. Aprendes de ti y de los otros. El ambiente de cooperación, de confianza, de tolerancia, de comprensión, de respeto, de conciencia, de coexistencia, que lo que tú hagas afecta al otro, positivo o negativamente, coexistir. Sí. Y
de búsqueda de la armonía, que solo es posible lograrse a través del diálogo cuando surgen situaciones en las que hay disconformidad y que enrarecen el aire del pequeño equipo, de la organización, y que puede llevarlo, aunque usted no lo crea, a la quiebra. Totalmente. Yo creo que hay una tarea de recursos humanos y es sensibilizar por los sesgos. Nosotros todos tenemos sesgos y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es justamente de esos vacíos que existen en mi mente respecto a que yo que es verdad con otros. Y por eso que recursos humanos es el que tiene que de alguna u otra manera, si no tengo estructuras que me permitan medir, porque todo puede ser medido dentro de la organización, acercarme a utilizar qué no estoy entregando en la organización. Con la... Ok, y lo único que ahí creo tener alguna diferenciación contigo es en lo siguiente. Nosotros somos una unidad de consultoría, de asesoría en la organización. Nosotros no podemos estar metidos en las organizaciones, ¿cómo te diría? Buscando resolver conflictos. Nosotros tenemos que darle a la gente que toma decisiones, al trabajador, la voluntad de que ellos sean autónomos en la resolución de sus conflictos. Por lo tanto, parte de nuestra tarea es apoyar el aprendizaje de esa gente. No sé si me estoy explicando. No, es que ese Porque a veces la gente cree que se va a votar a alguien y tú tienes que votarlo, tú tienes que despedirlo. No, tú no tienes que despedirlo, que lo tiene que despedir es el jefe de él. Tú lo que tienes que llenar es los cálculos de esas personas no, y aplicarlo en la entrevista de salida para ver por qué razones, cómo se siente con esa organización. Pero es el jefe, el supervisor, el líder el que tiene que gestionar eso. totalmente, totalmente. Que tú cuidas la forma, porque tú lo que tienes es que cuidar la forma para que la relación sea lo más armoniosa inclusive para decir adiós y aplica en cualquier Es escenario. correcto, es Para correcto, es también correcto. el tema tiene que ver con esa, y sí, yo sé que somos una unidad de consultoría, pero somos una unidad de educación también, porque Claro, nosotros indudablemente. necesitamos darle recursos a la gente para poder darle. Hay supervisores que ni siquiera saben cómo hacer y nos toca a nosotros educarlos bajo Las esa línea. herramientas se las damos y ellos las aplican. Exactamente. Y las preguntas animan a nuestro público, querida, para que nos respondan, porque todavía nadie nos ha respondido. Sí, hombre, pero es que Gracias por los corazones. Todavía no me han dicho cuándo aparece el globito con así, no me han dicho cómo que hace. Tú lo sabes, pero dices en privado, yo creo que porque yo no lo sé. aquí y hace rato salió mi dedito por ahí. Ajá, hace rato salió uno, no sé cómo se hizo. Sí, porque es que creo que tiene que ver con la actualización del equipo. Pero yo creo que también tiene que ver con la hora, son las 9:26 y yo creo que estuvimos rato llegamos a tener algo de Sí, gente por vamos allá. por eso que hice la pregunta, porque estamos terminando el en vivo y quería cerrarlo con la apreciación de las personas que han asistido con respecto a su experiencia personal en las organizaciones, de tal manera de saber si ha sido, mira, Carlos Araucanía, ¿ves? De Chile, bienvenido, Carlos. Eh, eh, Porque nos sirve de feedback, ¿ok? Así es. No, Nos sirve de feedback. yo voy a colocar después en los días siguientes, voy a colocar las preguntas que se deben hacer para fomentar esa convivencia, porque creo que es la única clave. Yo sí creo que la tarea de nosotros como recursos humanos es educar a una convivencia armoniosa, amorosa, porque para mí ese es el mayor significado espiritual que tiene el trabajo. Uh-huh. El trabajo valorado, el trabajo del que la gente, porque todos necesitamos trabajar, estemos donde estemos y en la edad que tengamos. Cuando ayer Isbelia hizo la acotación del porcentaje de productividad del adulto mayor, está comprobado, nosotros somos gente a una edad donde estamos más productivos. Mi amor, ¿para qué somos, para qué servimos? Para ser mentores.
Y en eso los japoneses nos llevan una morena. Los mentores, los más viejos, los utilizan para acompañar a los jóvenes. Así Por es. supuesto, yo no sé cómo estará actualmente la cultura japonesa, no, lo confieso que no lo sé. No sé si los jóvenes japoneses tienen un sentido de libertad como la que tienen los jóvenes en este lado del continente. Entonces, porque ellos valoran a sus viejos, la vejez es signo de sabiduría. Y en las organizaciones nuestras, la vejez es signo de muerte súbita. Ya, se jubila alguien y no van a contratar a nadie que tenga ni siquiera 5 años para que le falte la jubilación. No, 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 no. De 20, 20 y tanto, porque ya de 40 ya le cerraron la puerta. Está sucediendo en este momento. Está sucediendo. Y esa es una de las cosas que yo privilegio de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la vejez se consagra, no se pone a un lado. Así es. Y eso, con respecto a América Latina, dice mucho que aquí en América Latina no, no señor. Sí, así Ok, es. ¿alguna otra observación? Dice por aquí nuestra amiga, porque ella también es mi amiga, criadero canino. En lo personal, la doble moral con los eslogans me resultó muy grotesco. Me resultó muy grotesco. Sí, Los, los, eso es claro que sí. yo creo que a Esa veces doble moral. no hay que hacer mucho clima organizacional. La misma gente, cuando tú escuchas a la gente dice lo que es la verdad en las organizaciones. Y la doble moral, y eso en recursos humanos, necesitamos sensibilizarnos para poder, porque nosotros tenemos indicadores, nosotros nos toca hacer lo tangible, lo intangible, y nos toca colocar esos indicadores, palparlo y darle esa emocionalidad. ¿Para qué? Para que lo podamos hacer crecer. Yo creo que ese es el camino de nosotros llevar a las organizaciones, la pequeña, la mediana, inclusive la pública, porque en todos lados es gente trabajando y la gente trabajando lo que quiere también es ser reconocida. Y en esa unidad de medida y creando esos logros para hacerlos colaborativos, para hacerlo cada vez más grande y decir entonces si pudimos hacer posible que la gente sea tomada en cuenta. Lo que pasa es que Así es. es un trabajo arduo y hay que hacerlo. Y sé que, por ejemplo, Y hermoso, y hermosísimo. yo sé que mis alumnos, los que fueron mis alumnos, los que ejercen, lo llevan muy alto. ¿Por qué? Porque es parte de la sensibilidad y yo creo que eso es parte del trabajo que estamos haciendo. La sensibilidad Así que es. se le agrega integridad. Te voy a contar contigo la próxima semana. La próxima semana. Habíamos dicho de 4 y hoy es el cuarto. Podemos Ah, conversar. Hoy es el cuarto. ok, no hay Podemos problema. conversar que sí. A mí me alegra que me quieras invitar. Yo amo estos espacios. Yo no tengo ningún otro objetivo que no sea compartir lo que yo sé, que es un privilegio que tengo en mi vida, que es mi educación, mi formación, mi integridad, la forma como veo el trabajo. Creo que podemos seguir conversando. Vamos a hablarlo y lo volvemos Perfecto. a presentar y claro, salimos con data. Así es, así es. Algo, Gracias a todos. Ajá, perdón, te algo, escucho. María, y es que a mí me gustan las cosas prácticas. A mí, Ujú, y lo decía con Isbelia en lo personal también, y es que a mí no me gusta hablar por hablar, poder ujú. que la gente pueda usar. Por eso quiero articular, inclusive yo quería, vamos a elaborarlo como al menos que la gente pueda descargar sus organizaciones, que la gente lo pueda utilizar, por ejemplo, cosas que le sea útil, porque eso es lo que a mí me mueve en esto. Hagámoslo. Aquí hay apertura total, Así que porque haremos algo, lo que nos mueve es servir, así que es, igual, parte de la experiencia que hemos ganado pueda ser escuchada para que si algo es útil, lo puedan poner en práctica en sus organizaciones o en su vida personal. total, Eso es todo. es mi intención. Así que gracias, Anaís, gracias a todas las personas que se Sí, conectaron y recuerden, el jueves próximo hay un nuevo en vivo con Anaís Marrero y el viernes, el sábado, vamos a hablar sobre las elecciones europeas.
Ay, caramba, y tú sus consecuencias. Con Juan Pablo Morales ya me confirmó y decidimos que el sábado nos veíamos a las 8 de la noche. Y el domingo estaremos hablando de un tema apasionante, me encanta. Mujeres estoicas, las mujeres filósofas del estoicismo, que impresionadísima con mis hallazgos. Así que muchas gracias, Anaís, quiero que darle Dios te bendiga. a Dime. Diana, Aristides, a Tony, a Isbelia, que se sumaron. Gracias, gracias a María Vicenta, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y si creen que puedo estar ayudando en algo, bueno, pónganse en contacto conmigo y estamos a la orden. Estamos a la orden. Creo que todos somos líderes y todos somos íntegros y lo que hay que hacer es justamente ponerlo al servicio. Y en eso estamos. Muchísimas Yo estoy segura que con la experiencia de Anaís, ustedes, emprendedores, van a sentirse felices y van a ser feliz a todos aquellos que trabajen con ustedes y a sus clientes. y es Y posible. van a dejar un grano de amor inmenso en sus vidas y serán recordados para ellos siempre. Así que buenas noches, Anaís, gracias, gracias, gracias. Buenas noches, Liliana Mercedes, un gran abrazo, buenas noches a Buenas todos. noches. Que Dios me los bendiga.